Either the deep state destroys America or we destroy the deep state. That's the way it's got to be. We're at a very pivotal point in our country. O el Estado profundo destruye a Estados Unidos o nosotros destruimos al Estado profundo, dijo precisamente Donald Trump en eso que fue el primer gran rally de su segunda campaña en Waco, Texas, en marzo de 2023. Y es que a partir de entonces, Trump convirtió la promesa de acabar con el Deep State como si se tratara de eliminar de la faz de la Tierra uno de los peores males que haya existido. Ya que este 20 de enero de 2025 será el día en el que el presidente electo retornará al despacho Oval y en teoría comenzará con esta cruzada, me pareció muy interesante que pudiéramos comprender primero qué es eso del Estado profundo, pues en aras de tener una claridad sobre qué es lo que se piensa aniquilar, y segundo, indagar un poco sobre cuáles serán esas armas que serán implementadas por parte de la administración Trump para cumplir con dicha misión. No me resta más que decirles que bienvenidos a Syntagma. El término Estado profundo se refiere, en su forma más básica, a la idea de que existe una red oculta de burócratas, funcionarios gubernamentales y élites que operan independientemente del gobierno electo, supuestamente para influir o controlar las políticas públicas. Para Gordon Adams, el Estado profundo implica que hay gente que en algún lugar de forma secreta, fuera de la mirada pública e incluso escondida de la misma burocracia, están jugando a los titiriteros para manipular las cosas. El Estado profundo se refiere a una especie de sistema de gobierno paralelo, o en la sombra, en el que individuos no oficiales o no reconocidos públicamente desempeñan papeles importantes en la definición e implementación de la política estatal. Nathan Brown nos cuenta que el concepto se usó por primera vez a inicios de los 90s en estudios que buscaron describir un fenómeno político que se habría dado en Turquía en la década de 1950. Y es que allí una influyente coalición antidemocrática dentro del sistema político turco llamada Derin Devlet, literalmente el Estado profundo, supuestamente se dedicó a expulsar a los comunistas de la nueva República Turca que fue fundada por Mustafa Atatürk después de la Primera Guerra Mundial. Integrada por elementos de la rama militar, de seguridad y judicial, la Derin Devlet trabajó para poner al pueblo en contra de sus enemigos, organizando ataques de falsa bandera y planificando disturbios en el país. Robert Longley, por su parte, revela que en la década de 1970, exfuncionarios del alto rango de la Unión Soviética, después de haber desertado a Occidente, declararon públicamente que el Comité para la Seguridad del Estado, o KGB, y la Comisión Extraordinaria Panrusa, o Checa, habían operado como un Estado profundo que intentaba secretamente controlar al Partido Comunista y en última instancia al gobierno soviético. En la Unión Soviética, la KGB era un Estado dentro de un Estado. Ahora los exoficiales de la KGB lo dirigen. Tienen la custodia de las 6.000 armas nucleares que el país les confió en los años 50, y ahora, también gestionan la estratégica industria petrolera renacionalizada por Putin. En el contexto particular estadounidense, aunque no podemos atribuir la construcción temprana del concepto de Estado profundo, sí podemos establecer que la costumbre popular a creer en la existencia de figuras o prácticas relacionadas con lo oculto, como lo propone precisamente este fenómeno, empezó a configurarse en el transcurso de la segunda mitad del siglo XX. Este proceso encontró sus orígenes en la legítima preocupación pública por las operaciones encubiertas de la CIA en la Guerra Fría. Y es que antes de la desastrosa invasión de la CIA a Cuba en Bahía Cochinos, 1961, los medios de comunicación estadounidenses evitaban conscientemente hablar de las acciones encubiertas de Estados Unidos.
Omitimos gran parte de lo que sabíamos sobre la intervención estadounidense en Guatemala y en otros muchos casos. Al conocer estas intervenciones encubiertas en las décadas de 1960 y 1970, la toma de conciencia llevó a muchos a preguntarse quién supervisaba la política exterior estadounidense o quién estaba detrás de la narrativa oficial. ¿Eran los representantes públicos elegidos o los agentes secretos de los servicios de inteligencia? Producto de lo anterior, una de las referencias literarias más influyentes de la época fue el libro El Gobierno Invisible, escrito en 1964 por David Weiss y Thomas Ross. Su trabajo obtuvo reconocimiento, por ejemplo, gracias a establecer duras pero al mismo tiempo sencillas declaraciones como esta, y me permito citar textualmente. Hoy, en los Estados Unidos existen dos gobiernos, uno visible, el otro es invisible. Producto de dichas prácticas de encubrimiento se puede hacer un balance en el cual la figura del Estado profundo se ha usado como explicación causal de teorías conspirativas relacionadas, por ejemplo, con la guerra de Vietnam, el asesinato de Kennedy, el caso Watergate, las invasiones militares y derrocamientos de regímenes en Sudamérica, los intentos de asesinato de Fidel Castro y el ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre, como señala el profesor Peter Dale Scott. En toda historia, como mínimo, siempre hay dos versiones e incluso a veces muchas más, y la historia de la conceptualización del Estado profundo no es para nada una excepción. Y lo fascinante entonces es ver cómo algunos analistas decidieron no seguir alimentando las teorías conspirativas, sino que eligieron un enfoque más audaz y sorprendentemente realista, enfrentándonos a una crudeza respecto al concepto que estoy seguro que no puede dejar indiferente a nadie. Por ejemplo, Johan Goldberg sustenta que la idea de que el Estado profundo sea una organización malvada como podría ser Hydra en los cómics de Marvel o Spectre en las películas de James Bond es poco más que una teoría de la conspiración. Para ser sincero, odio el término. Creo que no es más que retórica política. Es el equivalente a términos como el de fake news y cacería de brujas. El problema es que el término se ha convertido en una forma eficaz de señalar una conspiración para la que simplemente no hay ninguna prueba. Retomando a Roth, lo que se debe hacer es aceptar la existencia de lo que podríamos llamar como un gobierno permanente o un gobierno institucional. Y esto, en el caso de los Estados Unidos, no es otra cosa sino que asumir el hecho de que organizaciones grandes y poderosas como el FBI, la CIA y la NSA deben administrar programas que son continuos en el tiempo y que se ajustan al interés de Estado, que, por otro lado, a los gobiernos transitorios y sus intereses particulares. John DiLulio aporta que el verdadero Estado profundo es lo que se conoce como el Estado contratista y se compone de 4 redes que se entrecruzan. Primero, megacorporaciones financieramente poderosas, políticamente bien protegidas y lideradas por grandes contratistas de defensa. Segundo, líderes de gobierno estatales y locales de ambos partidos que ladran y parlotean sobre la burocracia federal y el gasto excesivo, pero que luchan por las partidas federales que corresponden a sus electores. Tercero, organizaciones sin ánimo de lucro subvencionadas por los contribuyentes con presupuestos anuales multimillonarios. Y por último, y más letal para los esfuerzos de cualquier reforma, congresistas de carrera del Partido Demócrata y el Partido Republicano. El Estado profundo no es una cábala secreta y conspirativa. El Estado dentro del Estado se esconde, sobre todo a plena vista, y sus operadores actúan principalmente a la luz del día. Tampoco es un grupo muy cohesionado, ni tiene un objetivo común claro. Se trata más bien de una red de actores en expansión, que se extiende por todo el gobierno y el sector privado. Desde su primer mandato, que inició en 2016, Donald Trump adoptó una postura anti-establishment, presentándose como un outsider dispuesto a enfrentar a un sistema político que calificó de corrupto.
Desde entonces ya promovía la narrativa de que un Estado profundo estaba obstaculizando su agenda, lo que le permitió consolidar su base de apoyo entre votantes que desconfiaban de las élites políticas, mediáticas y burocráticas. Trump acusó a varias instituciones como el FBI, el Departamento de Justicia y agencias de inteligencia de formar parte de este supuesto Estado profundo. Las críticas se intensificaron especialmente tras la apertura de investigaciones en contra de su administración, las cuales no tardó en calificar como conspirativas. Dentro de estas encontramos la de la injerencia rusa en las elecciones de 2016, las que él ganó, el proceso relacionado con la retención de documentos clasificados en su casa de Mar-a-Lago, otra en donde se le acusó de realizar pagos a la actriz Stormy Daniels, la investigación que lo acusó de interferencia en las elecciones del estado de Georgia en 2020, por supuesto la que le increpó relación con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y por último las investigaciones a algunos de los miembros de su equipo como fue el caso de Michael Flynn, asesor de seguridad nacional, y Paul Manafort, director de campaña de Trump en 2016, entre otros más. Con cada investigación o proceso, el discurso en torno al Estado profundo terminó ganando más fuerza. No es casualidad que Trump, en respuesta a las acusaciones y como parte de la estrategia política para su nuevo mandato, haya construido un conjunto de estrategias para desmontar lo que en términos paralelos o como sinónimo él mismo ha denominado como las estructuras ocultas del poder. Ya para finalizar y cumplir lo prometido, vamos a analizar las 10 propuestas claves que este ha planteado. Y quiero pedirte el favor que reflexiones de cómo éstas se relacionan de una manera directa con los conceptos que hemos analizado previamente. Entonces, a partir de este año, el gobierno Trump, en teoría, primero, luchará contra la corrupción volviendo a emitir la orden ejecutiva de 2020 que le permitirá restaurar la autoridad del presidente para destituir a los burócratas deshonestos. Segundo, limpiará de actores corruptos y evitará que burócratas sin rostro vuelvan a dirigir las instituciones relacionadas con la seguridad nacional y aparatos de inteligencia. Tercero, acabará con la persecución desmesurada de sectores conservadores, cristianos y detractores de la izquierda política a los cuales se les negó el derecho a la libre expresión. Cuarto, reformará el sistema judicial para limpiarlo de la corrupción que lo aqueja, como él mismo dice. Quinto, establecerá una comisión de la verdad y la reconciliación para desclasificar y publicar documentos sobre el espionaje, censura y corrupción a nivel doméstico. Sexto, luchará contra los filtradores de información institucional que han permitido la construcción de falsas narrativas y la subversión de la democracia. Séptimo, pedirá al Congreso establecer un sistema de auditoría independiente para monitorear continuamente a las agencias de inteligencia para que no espíen a los estadounidenses. Octavo, trasladará parte de la extensa burocracia federal fuera de Washington hacia otros estados donde espera que verdaderos patriotas ocupen los cargos y limpien de mediocridad el ejercicio institucional. Noveno, evitará que los burócratas federales acepten trabajos en las mismas empresas privadas con las que tratan y regulan para que la oportunidad laboral se traslade a los ciudadanos. Y décimo, finalmente, propondrá enmiendas constitucionales para imponer límites a los mandatos de los miembros del Congreso. Bueno, creo que para cerrar este fascinante recorrido por el concepto del Estado profundo y por supuesto la relevancia que ha tenido en la construcción del discurso político contemporáneo, podemos concluir que esta idea, aunque bastante controvertida, ha logrado permear profundamente tanto las narrativas políticas como las percepciones populares. Desde sus raíces en contextos internacionales hasta su aplicación en la política estadounidense, el Estado profundo creo que se presenta
como un reflejo de las tensiones entre la transparencia democrática y esas estructuras de poder que usualmente han decidido operar desde las sombras. Ahora la pregunta clave que surge es: ¿esta cruzada de Trump en contra del Estado profundo terminará siendo un esfuerzo efectivo para combatir la corrupción y fortalecer la democracia? ¿O bien, en sentido contrario, terminará reforzando las divisiones políticas internas e incluso creando nuevas teorías conspirativas? Bueno, pues cuéntame qué piensas en los comentarios. Y por supuesto, si te gustó este contenido y aún no eres parte del canal, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder los próximos videos.